Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 AM y miércoles 7 PM. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 AM y miércoles 7 PM. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 AM y miércoles 7 PM. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy.
Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y
miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Conéctate a CC Vida Online. Dios quiere hablarte hoy. Somos una iglesia de amor, aceptación y perdón. Te invitamos a nuestros servicios los días domingo 10:30 a.m. y miércoles 7 p.m. Vivamos desde nuestro hogar un tiempo de adoración. Intercesión y predicación. Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a CC Vida Online. Bienvenidos a CC Vida Online, Vida Internacional
Es una iglesia alegre, relevante y libre que quiere enseñarte a ti la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y crecer en Él. Comenzamos. Hermanos de Iglesia Vida Internacional en Santa Ana, les saluda Leslie Ortiz de Antillón de Iglesia Cristiana en Jerusalén, y sería para nosotros un privilegio el que nos pudieran acompañar y adorar al Señor en esta hora. Pero no sin antes compartir con ustedes y recordarles esta hermosa promesa que el Señor nos ha dejado en Romanos 8, del 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevarán a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Adoremos juntos al Señor.
amor incondicional. Gracias por sostenernos, Señor. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Te alabamos, Padre. Tuya sea la gloria, tuya sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Centro Cristiano Vida Internacional. Muy buenas noches, mis amados hermanos y todos nuestros amigos que se conectan a través de nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube Vida Internacional El Salvador y de nuestra fanpage CC Vida Internacional Central. Así que nos alegra que hoy esté con nosotros para acompañarnos en esta continuación de este estudio que estamos haciendo en la carta a los Filipenses. Así que esta noche continuamos con nuestra serie Vuelve a sonreír. Vuelve a sonreír. ¿Cómo es posible recuperar la sonrisa? ¿Cómo es posible recuperar la paz, el gozo de Dios en medio de las situaciones adversas que uno vive? Dios quiere enseñarnos a recuperar nuestra sonrisa. Y esta noche quiero que continuemos en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses. El tema de esta noche es positivos en un mundo negativo. Positivos en un mundo negativo. ¿Cómo estar contento a pesar de las circunstancias de la vida? Y quiero que lea conmigo Filipenses capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 26. Ahí nos habíamos quedado la semana pasada. Dice la Biblia así: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Versículo 16. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Versículo 18. Dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero que escogeré, no lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Amén, amén. Estamos, le dije, en este estudio de la carta a los Filipenses, y es una carta muy positiva. Lo curioso es que quien escribió la carta, esta carta tan positiva, tan llena de fe, tan llena de esperanza, tan llena de alegría, estaba en una condición terrible. Estaba preso y estaba condenado a morir. ¿Sabe? Por eso es que el tema de esta noche es cómo ser positivos en un mundo negativo, cómo tener gozo a pesar
de lo que nos esté pasando a nuestro alrededor. La mayoría de la gente hoy en día no disfruta la vida, la toleran, tratan de soportarla, tratan de irla pasando. La respuesta de muchas personas cuando les preguntan que cómo les va es: ahí vamos, más o menos. Aquí empujando la carreta, dicen algunos, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas no disfrutan de ninguna felicidad. La mayoría de las personas tienen alegrías muy poco durables. ¿Cuál es el problema? Nuestro problema mayor es que creemos que la vida debe ser perfecta para que nosotros seamos felices. Nosotros creemos que deberíamos tener todo resuelto en nuestra vida para poder decir que somos felices. Algunos piensan: si tan solo pudiera cambiar mi condición, entonces sería feliz. Si tan solo esto fuera distinto, entonces sería feliz. Si tan solo yo tuviera tal cosa o tal condición, entonces yo sería feliz. Y resulta que una vida sin problemas no existe. Una vida con todo perfectamente controlado no existe. No existe una vida totalmente plena en todos los sentidos de la vida. No existe eso. Así que si no aprendemos a ser felices a pesar de lo que nos rodea, pues jamás vamos a hacerlo. Jamás vamos a tener alegría y felicidad en la vida. Tenemos nosotros que aprender a tener una vida llena de alegría. Tenemos que aprender a tener una vida llena de gozo en toda situación, en todos los problemas y a pesar de las circunstancias que estemos atravesando. Yo he aprendido por la Biblia que el gozo es interno, pero que la alegría es externa. El gozo es interno, la felicidad es externa. Por ejemplo, usted puede pagar sus 3-4 días en el Decameron con toda su familia, bueno, ahora no pues, pero imagínese que se pudiera en este momento, usted va a la playa, a ese hotel, todo incluido, con toda su familia, come lo que quiera, se divierte como quiera, y en ese tiempo usted es feliz. Pero cuando regresa a su casa, cuando regresa a su realidad, y es más, ve la cuenta de todo lo que gastó, se le fue la felicidad. La felicidad va y viene, el gozo se queda. El gozo es eterno, el gozo es interno y el gozo no depende de las circunstancias que nos rodean. La felicidad es temporal, la felicidad es externa y la felicidad depende de las cosas que nos rodean. Ahora, el gozo es una expresión de la vida de Dios en nosotros. La Biblia dice: el reino de Dios es gozo y paz en el Espíritu Santo. Significa que el gozo de Dios no siempre se manifiesta en sonrisas, no siempre se manifiesta en carcajadas. El gozo de Dios muchas veces se manifiesta en paz. En los momentos difíciles de la vida, cuando uno no puede sonreír, puede tener paz. El gozo que Dios te da te puede llevar a vivir en paz, en tranquilidad, no importa lo que estés viviendo hoy. La pregunta esta noche es: ¿cómo se hace para poder tener ese gozo a pesar de lo que estamos nosotros viviendo? ¿Cómo se puede tener ese gozo y esa paz en medio de la pandemia, en medio de los desastres naturales, en medio de las crisis económicas? Pues esta noche el apóstol Pablo nos va a enseñar sus secretos en esta carta a los Filipenses. Quiero ponerle el trasfondo de lo que está pasando aquí. El trasfondo de la historia del apóstol Pablo se las comencé a contar la semana pasada. Y es que Pablo había estado viviendo los últimos días y meses, incluso los últimos años, circunstancias muy difíciles. Durante 4 años Pablo vivió quizás los peores momentos de su vida. Pasó 2 años en la cárcel de Cesarea en Jerusalén, acusado por los religiosos fariseos de su tiempo. Lo acusaban de sedición, lo acusaban de quererse levantar en contra del imperio romano.
Pasó 2 años preso allí. Luego lo ponen en un barco hacia Roma para que sea juzgado por el mismo emperador de Roma, Nerón, un hombre que, claro, no tenía la más mínima simpatía por los cristianos. Camino a Roma en ese barco, la Biblia dice que ese barco naufragó. El barco encalló en una isla y fue destruido totalmente. Pablo y sus acompañantes apenas lograron salvarse y llegaron a la orilla de la isla que se llamaba Malta, y una vez estando allí, después del naufragio, una serpiente venenosa lo muerde. Se salva de milagro, Dios le preserva la vida, pero luego tiene que pasar el invierno en esa isla, unos 4 meses más, para luego retomar su viaje a Roma. No va a pasear a Roma, no va a predicar a Roma, va a ser enjuiciado y, según la historia cuenta, será condenado y ejecutado por predicar el evangelio. Así que retoma su viaje a Roma, donde llega a la ciudad y es encarcelado por otros 2 años antes de ser ejecutado. 24 horas tiene que pasar encadenado a un guardia. 24 horas encadenado a un guardia por 2 años. Cada 4 horas le cambiaban el guardia, cambiaban el turno y lo encadenaban a otro guardia. O sea, él está pasando situaciones tan difíciles. Ya lleva 4 años en eso. Y en esos 4 años de tristeza, de dolores, de peligros, de estar a punto de morir, de no tener nada, de perderlo todo, Pablo escribe, estando en la cárcel de Roma, escribe la carta a los filipenses. Por eso le digo, él puede enseñarnos cómo ser positivos en medio de un mundo negativo. Y lo curioso es lo que dice en el versículo 18. A pesar de todo lo que le está pasando, Pablo puede escribir estas palabras. Filipenses, capítulo 1, versículo 18. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. ¿Cómo es posible que un hombre en semejante condición pueda decir, me alegro y seguiré alegrándome? ¿Cuál es el secreto de Pablo? ¿Cómo puede él permanecer positivo en medio de su mundo tan negativo? ¿Cómo puede él tener fe, esperanza cuando está en prisión, camino a ser ejecutado? ¿Cómo puede uno permanecer feliz, contento, positivo, gozoso, a pesar del hecho de que todo lo que está a nuestro alrededor parece que no funciona? ¿Cómo puede uno tener gozo? Pablo nos enseña 4 secretos, 4 elementos esenciales para vivir con gozo a pesar de lo que te esté pasando. Y quiero que los vea conmigo. El primer elemento esencial para poder tener gozo en la vida a pesar de lo que pasa está aquí. Número 1, necesito tener la perspectiva correcta. Necesito tener la perspectiva correcta. Mire lo que Pablo escribe, Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Mis amados, todos tenemos problemas. Todos ustedes tienen problemas. Ahí sentadito donde está viendo y escuchando esta predicación, yo sé que usted está atravesando problemas. Pero si nos ponemos a pensar bien, nuestros problemas, en la mayoría de los casos, no son tan graves como nosotros pensamos. Nosotros tenemos la tendencia a exagerar lo que nos pasa. Tenemos la tendencia a magnificar los problemas que enfrentamos a diario en nuestra vida. Y eso es un problema de perspectiva. Perspectiva es una forma determinada de ver las cosas.
Muchas veces nuestra perspectiva de los problemas es distorsionada acerca de las cosas que nos están pasando. Por eso la perspectiva de nuestros problemas es más importante que el problema mismo. ¿Sabe? Muchas veces la forma en que nosotros vemos el problema es lo que va a marcar la diferencia entre si vamos a disfrutar la vida o vamos a tratar de soportar la vida mientras pasan esos problemas. Como le dije, tenemos la tendencia a exagerar lo malo y dejar que el miedo nos controle. Pablo tenía una perspectiva correcta de lo que le pasaba. Acabamos de leer cuál era su perspectiva de las cosas que estaba enfrentando. Pablo está preso. Pablo puede ser condenado a muerte, no tiene libertad, está encadenado a un soldado las 24 horas del día, ni siquiera puede dormir cómodamente. Pero a pesar de todo eso, él escribe en estos versículos la forma en que él aprecia esos problemas que le están pasando. Él aprende a ver los problemas desde el punto de vista correcto. ¿Y cuál es el punto de vista correcto? El punto de vista de Dios. Mire cómo dice el versículo 12, lo acabamos de leer, hermanos. Quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Él está diciendo que las cosas malas que le han pasado han permitido que el evangelio sea predicado. Y él entendió que la razón de su vida era la predicación del evangelio. Así que al final él entiende que todo lo que le está pasando sirvió para cumplir su propósito de vida. Él está diciendo que está aprendiendo a ver lo mejor en medio de lo peor. Él puede ver a Dios obrando en sus problemas. Él puede ver los propósitos de Dios en medio de esa situación tan difícil. Sí, las cosas no iban como quisiera, porque cuando él escribe la carta a los romanos, él les dice en 3 ocasiones que quiere ir a visitarlos, que quiere compartir con ellos y que quiere predicarles a ellos. Ahora llegó a Roma, pero no fue a cumplir los deseos suyos, no llegó como él quisiera, llegó como un prisionero, sin libertades. Pero él logra comprender que los miles de clavos que está atravesando tienen un propósito divino. Y en estos pasajes que leímos, versículo 12, 13 y 14, el apóstol Pablo dice que sus problemas han contribuido de 2 maneras. Primero dice en el versículo 13, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Así que lo primero positivo que él ve de su encarcelamiento es que los no cristianos se están acercando al evangelio de Jesucristo por la actitud suya ante los problemas que está viviendo. Y la segunda cosa, en el versículo 14, dice: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. La segunda cosa positiva que está surgiendo de su encarcelamiento es que los cristianos de la ciudad están siendo motivados a predicar el evangelio. Antes vivían escondidos porque Nerón los perseguía. Antes vivían callados, no querían hablar del Señor. Pero cuando ven a Pablo preso, cuando lo ven a Pablo a punto de ser sacrificado, que no calla, que no se detiene, dicen ellos, entonces nosotros también vamos a contar la historia de Jesús y vamos a hablar del evangelio. Así que él entiende una cosa: sus dificultades están surgiendo para cosas buenas. Entonces él tiene la perspectiva correcta. Mis amados hermanos, si quiere usted tener un gozo permanente durante toda su vida, necesita tener la perspectiva correcta. O sea, necesita aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Dios.
La perspectiva correcta no es la suya. La perspectiva correcta no es de los médicos, expertos, epidemiólogos acerca de la pandemia. La perspectiva correcta no es la del gobierno. La perspectiva correcta no es la de los diputados. La perspectiva correcta es la de Dios. Todo lo que te pasa va a contribuir para algo. Escriba esto en alguna parte por ahí. Cuando enfrento mis problemas con gozo, todo se aclara. Escriba eso por ahí. Cuando enfrento mis problemas con gozo, todo se aclara. Mire por qué le digo eso. El versículo 13, Filipenses 1, 13 y 14. Otra vez, ¿cómo comienza el versículo 13? Se ha hecho evidente. Y él comienza luego a testificar de las cosas buenas que han producido su encarcelamiento. Se hizo evidente. Él aprende a ver las cosas desde el punto de vista de Dios y entonces todo se aclara. Como le dije, Pablo siempre quiso ir a Roma. Él quizá tenía pensado hacer una cruzada y predicar en un lugar público o reunir a la iglesia en un lugar específico y que todos ellos hicieran una campaña para invitar a sus amigos y él hablar acerca del evangelio del reino de Dios. Pero en vez de eso, Dios pone a Pablo en la cárcel. En vez de eso, lo pone encarcelado para que no pueda salir a ningún lado y lo obliga de esa manera a escribir. Y Pablo, mientras está preso, escribe prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. No había otra manera para que Pablo, siendo tan libre como él se sentía, tan aventurero, como dirían en mi tierra, tan patechucho, que él siempre le gustaba andar en la calle, no había otra manera de tenerlo quieto a Pablo, a menos que lo tuvieran preso y obligado. Así que lo sentó Dios y lo obligó a estar sentado y entonces lo inspiró para escribir todas estas cartas que comprenden casi la mitad del Nuevo Testamento. Así que el encarcelamiento de Pablo te bendijo a ti y me bendijo a mí. Él está encarcelado, pero aquí hay otra cosa importante, otro producto de su encarcelamiento. La historia dice que Pablo fue encadenado durante 24 horas a un soldado pretoriano. Cada 4 horas cambiaban el turno del soldado. Los soldados pretorianos eran las tropas de élite del Imperio Romano. Eran entrenados de manera distinta que el resto de soldados. Eran los guardaespaldas personales del emperador y de toda su familia. El emperador, de manera personal, escogía cada uno de esos guardias. Eran los soldados mejor pagados en todo el imperio. Servían durante 12 años y después de esos 12 años la mayoría de esos soldados se dedicaban a la política y llegaban a ser importantes líderes políticos del Imperio Romano. Así que no había mejor grupo de influencia al cual predicarle que a esos que serían los futuros líderes de Roma. Fue una cosa estratégica que surgió en la mente de Dios, encarcelar a Pablo y amarrarlo a esos hombres influyentes en Roma para que escucharan de la misma boca del apóstol Pablo, casi susurrándoles al oído las benditas palabras del evangelio de Dios. Esto es irónico, porque el emperador tuvo que pagar el viaje de Pablo desde Israel a Roma y tuvo que pagar toda su manutención mientras estaba en la cárcel para que Pablo escribiera para la obra de Dios, para el cuerpo de Cristo, la mitad del Nuevo Testamento y para que él evangelizara a su propia guardia personal. Estos guardias tenían la oportunidad de acercarse al emperador, a su familia misma. Se cuenta que entre los familiares del emperador, su mujer, su amante, su mamá y sus hijos se convirtieron al evangelio. Se cree que una de las razones por las que él les mandó a matar a todos ellos es porque se habían convertido al evangelio. ¿Y cómo comenzó eso? Pablo preso.
hablando con esos guardias pretorianos. En 2 años, el apóstol Pablo le había testificado ya a más de 4,380 soldados pretorianos. ¡Qué cosa más poderosa! A Dios no se le va nada de control. El encarcelamiento en Jerusalén, el naufragio en el mar y luego llegar a Roma para estar preso 2 años, ninguna de esas cosas fue accidente, ninguna de esas cosas fue algo que estaba fuera del control de Dios. Y Pablo aprendió a ver todo lo que le pasaba desde el bendito punto de vista de Dios. Todo esto, sé que no lo entendemos, como Pablo no entendía todo esto cuando le empezaron a pasar las cosas malas. Él no entendía las razones, no las comprendía. Igual que nosotros, probablemente hoy no entendemos ninguna de las razones del por qué Dios permite todo esto. Pero nos vamos a sorprender si aprendemos a ver todo esto desde el punto de vista de Dios. Dios tiene un plan con esto. Mire, voy a volver a leer Filipenses capítulo 1, versículo 14. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Y este es otro beneficio que le decía yo que había conseguido Pablo con su encarcelamiento. Su actitud hacia los problemas había motivado a los demás cristianos a enfrentar su destino en esta vida, porque el valor es contagioso. Pablo determinó que él iba a aprender a ver a Dios en sus problemas y vivió con valor y con fe cada minuto de su vida en la cárcel, y eso contagió a los demás cristianos. Mis amados hermanos, su actitud ante los problemas, su actitud ante la pandemia, su actitud ante un posible contagio, su actitud en medio de la enfermedad, su actitud en medio de la cuarentena, su actitud en medio de las crisis económicas que todo esto puede atraer, su actitud en medio de los desastres naturales que este país está sufriendo, su actitud confiada, su actitud llena de esperanza y siempre seguro de que Dios tiene el control, puede motivar a muchísimas personas, alentar sus corazones y hacer que ellos se mantengan de pie. Debemos aprender a tener la perspectiva correcta. Ahora, si queremos tener la perspectiva correcta de las cosas que nos pasan, necesitamos encontrar la esperanza en la palabra de Dios. Y voy a leerle un versículo que usted se sabe de memoria, Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y el versículo 29 dice que el propósito es que lleguemos a manifestar la misma imagen del Señor Jesucristo. Así que Dios te llamó para mostrar a Cristo Jesús, y Él va a permitir cosas negativas en tu vida para que ese propósito se cumpla. Nada se le escapa a Dios de su control. Así que la primera lección que aprendemos esta noche es que Dios tiene un propósito para cada uno de mis problemas. Dios tiene un propósito para cada uno de tus problemas. Cuando aprendo a ver la vida bajo esta perspectiva, estoy en el camino correcto para aprender a vivir una vida llena de gozo. Pablo dice que él aprendió a ver el propósito de Dios detrás de cada situación adversa que él vivía. Por lo tanto, todos nosotros necesitamos aprender a tener esta perspectiva, que es la perspectiva correcta, la perspectiva divina de las cosas que nos pasan. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría es aprender a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Así que, ¿qué necesito para ser positivo en un mundo negativo? Primero, lo que necesito es tener la perspectiva correcta. Número 2, la segunda cosa que necesito es una prioridad por la cual vivir. Una prioridad por la cual vivir. Prioridad es lo que es primero. Prioridad es lo que es más importante.
Mire, amado, cuando las cosas se complican, yo necesito tener claro qué es lo que realmente es importante en mi vida. O sea, cuáles son mis prioridades. Es como en una inundación, en un incendio. Usted se pone a pensar si algo, y a veces uno encuentra esas trivias en las redes sociales, si hubiera un incendio, ¿qué salvarías primero? ¿Tu gato, tu perro, tu perico o tu suegra? Y entonces usted establece sus prioridades y entonces dice usted, la tele. O sea, es una cosa cómica, pero nos ayuda a pensar. En el momento de las dificultades, yo puedo tener gozo si he aprendido a establecer correctamente cuáles son mis prioridades, cuáles son en mi vida las cosas más importantes. Debo aprender a distinguir entre lo trivial y lo importante. Tengo que aprender a distinguir entre las cosas que importan y las cosas que no importan. Ahora, si yo no decido, si usted no decide qué cosas son importantes para usted, otros van a decidirlo por usted y claro, van a imponerte prioridades equivocadas. Si no elegimos nuestras prioridades hoy, viviremos de manera reactiva toda la vida, apagando fuegos, tratando de pelear batallas que no nos van a llevar a ningún beneficio, dejando de lado lo que sí es importante. Si usted quiere permitir que alguien le robe el gozo, póngale atención a las cosas tontas de la vida. Ahora, si usted es una persona que va a mantener su gozo, póngale atención solo a las cosas importantes de la vida. Se lo voy a decir de esta manera: si usted quiere permitir que alguien le robe el gozo, póngale atención a todos los que le critican. ¿Qué cosa más enfermiza? Hay gente que vive para juzgar todo y para criticar todo. Siempre tienen una opinión negativa de lo que usted hace, lo que usted dice, lo que usted piensa. Y a veces es incomprensible porque uno dice, ¿y qué le habré hecho yo a esta persona para que actúe de esa manera conmigo? Pues no importa. Y no tenemos que andar buscando respuestas. Sencillamente, no se afane por entender esas cosas. Mire la respuesta que Pablo tenía acerca de sus críticos. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Mire cómo responde, versículo 18, ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. ¿Qué hombre más sabio este? Él dice, yo no me voy a dejar amargar, incomodar o robar el gozo. Llegaban a contarle, Pablo, ¿te acordás de fulano de tal? Ah, sí, ese hombre es malo. Pues anda predicando el evangelio. Y dice que ahora es pastor, profeta, apóstol. Ahora anda por las calles anunciando el evangelio. Y fulano también, y a ese solo le interesa el dinero, y otro anda solamente interesado en su fama, etcétera, etcétera. Llegaban a contarle esas historias, y algunos de esos predicadores eran hombres que odiaban a Pablo, hombres que en su predicación le criticaban y juzgaban a Pablo. Decían, ¿cuál apóstol va a ser ese si está preso? Algo malo tuvo que haber hecho. Y le llegaban a contar todas esas cosas a Pablo en la cárcel. Pero él decide no dejar que cosas sin importancia le robaran el gozo. Por eso, no permita usted que las cosas que no importan le roben la alegría. Por eso necesitamos establecer una prioridad por la cual vivir. Voy a decir esto, mire, como aquellos que vieron un gran problema y hasta vieron al diablo en que el presidente de nuestro país decretara o pidiera que se orara a Dios contra la pandemia el 23 de mayo. El 23 de mayo es el día en que los musulmanes cierran su fiesta más importante del año, la fiesta del Ramadán.
Es un día de ayuno para ellos y de oración. Entonces algunos dijeron, el presidente, como es musulmán, él quiere llevar a todos los cristianos a que se hagan musulmanes. Es una cosa absurda y tonta. Y sabe, los que se opusieron y atacaron que los cristianos orasen el 23 de mayo, aunque el presidente luego cambió la fecha para el 24. Los que se opusieron y atacaron todas estas cosas son hipócritas, porque ellos también celebran la Navidad el 24 de diciembre. ¿Acaso no saben ustedes que Jesús no nació en diciembre, nació en octubre? Y que fue la iglesia cristiana cerca del año 300 que decidió celebrar el nacimiento de Jesús en la fecha de fiestas paganas para poder sustituir las fiestas paganas por celebraciones cristianas y así con el tiempo ir anulando de la memoria de los romanos las celebraciones a esos dioses falsos. Y lo consiguieron. ¿Sabe? No se ponga a pelear por cosas irrelevantes. Sea feliz, hombre. Sea feliz. Pablo decide que a él no le va a importar las razones por las que estos hombres están predicando el evangelio mientras él está preso. Y él sabe que algunos de ellos no tienen buenas intenciones, pero él dice que eso no importa. Pablo dice que no va a permitir que nadie le robe su gozo, ni las circunstancias, ni las críticas o los ataques de otros. Pablo decidió que aunque esos predicadores tenían motivos malos, aunque él sabía que el estilo de esos predicadores era el equivocado, Pablo se hace una pregunta y nos hace esta pregunta y él dice, ¿qué importa? Dice. Si al final el evangelio es predicado, si al final Cristo es anunciado, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Sabe que esta es la única pregunta que aparece en toda la carta a los filipenses? En el idioma original es la única pregunta, esta pregunta, ¿qué importa? Y es una pregunta que es cuestión de prioridad, que me habla de prioridad. Pablo ya decidió, Pablo ya estableció en su mente y en su corazón cuáles son sus prioridades, cuáles son sus valores, y no va a dejar que esas pequeñeces le roben la alegría. Es más, él logra ver algo positivo en eso. Y dice, aunque algunos de ellos son malos, no tienen motivaciones puras, Cristo es predicado, Cristo es anunciado, así que no importa. Quizás ellos lo hagan por las razones equivocadas, pero Cristo es anunciado. Cuánta sabiduría, mire, cuánta sabiduría. Nosotros nos ponemos a pelear porque hay pastores que tienen esta forma de decirlo, porque hay pastores que tienen esta otra forma de decirlo, y empezamos a satanizar, a criticar y a atacar las cosas que no sabemos. ¿Quién te dijo a vos que la forma en que se visten en tu iglesia es la forma correcta o bíblica? ¿Quién te dijo a vos que la forma de cantar de tu iglesia es la forma correcta o la forma bíblica? ¿Quién te dijo a vos que la forma en que se predica en tu iglesia es la forma correcta o bíblica? Todos nosotros hacemos cosas que no están en la Biblia y no necesariamente son malas. Una cosa son cosas extrabíblicas y otra cosa son cosas antibíblicas. No tengo el tiempo para explicar eso. Pero si queremos tener gozo, enfoquémonos en lo importante. No le ponga atención a las cosas sin importancia. Por ejemplo, mire, ¿cuántas peleas entre parejas realmente son por cosas importantes? A veces las peleas en las parejas son por cosas triviales. Por cómo se agarra la pasta de diente, por algo que quedó mal puesto. Y a veces hacemos el fin del mundo, creamos el fin del mundo por cosas que no tienen importancia. ¿Cuántas discusiones con tus hijos son realmente por cosas que importan? A veces discutimos por cosas que no importan. Le pregunto, ¿vale la pena perder su gozo por tonterías? No vale la pena, no vale la pena. Debemos aprender a tener la perspectiva correcta y la prioridad correcta. Debemos aprender a saber qué es lo importante. La pregunta entonces es, ¿qué es lo importante? ¿Cuál debería ser nuestra prioridad en la vida? Quiero leerle Proverbios, capítulo 3, versículo 5 al 6.
Dice la Biblia, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas o enderezará tus veredas, dice la Reina Valera del 60. Pero esto es lo importante, que dice el versículo 6, que debo de reconocer a Dios en todos mis caminos. Debo reconocer que Dios es Señor, que Dios es Rey en todos mis caminos, en todo lo que haga. Dios es primero. Debo reconocer el señorío, debo reconocer el gobierno de Dios en toda mi vida, en todo lo que tenga que ver con mi vida. O sea que la prioridad de mi vida debe ser Dios. Lo más importante en mi vida debe ser Dios, Jesucristo el Señor. ¿Eso qué significa? Poner a Dios primero. Hacer de Jesús la prioridad de mi vida. Hacer de Jesús el centro de mi vida. Éxodo capítulo 20 versículo 3 decía estas palabras: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa? Que delante de Dios no hay nadie. Delante de Dios no podemos poner a nadie. Dios es primero. Eso es lo que significa. Dios es primero. Jesús es primero. Él es tu prioridad. Efesios capítulo 1 versículo 9, y este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Algunos con esto entenderán por qué hablo tanto acerca de Cristo como el centro de todo. Efesios 1:9, primero lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Dice Efesios 1:9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. La palabra beneplácito en el griego es eudokia, que significa lo que le da más alegría, lo que a Dios le da más placer. Así que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según aquello que le da más placer, el cual se había propuesto en Cristo. Versículo 10, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que a Dios le da más placer? ¿Qué es eso que Él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo? Reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todo en Cristo. O sea, que Cristo sea todo en todos, que Él sea el centro, que Él sea el más importante, el Señor de todo. Voy a leer el mismo versículo ahora en la Nueva Versión Internacional. Efesios 1:9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme a su buen propósito, que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Lo que debería entonces ser la prioridad de mi vida y tu vida es Dios. Lo que debería ser la prioridad en tu vida y mi vida debe ser el Señor Jesucristo. Poner a Jesús como el centro, como el Señor de todo. Pensar, esto que voy a hacer le agrada a Jesús. Esto que voy a decir trae honra a Jesús. ¿Cómo voy a actuar en esta condición, en esta situación? Va a traerle honra a Jesús, porque aquí al final lo único que importa es la opinión de Dios, la opinión de Cristo Jesús. Así que la segunda lección que aprendemos es: debo enfocarme en lo que realmente importa. Quiero tener gozo. Quiero tener gozo en mi vida. Tengo que aprender a ver las cosas desde la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios. Número 2, tengo que enfocarme en las cosas que importan. Número 3, necesito poder para vivir. Necesito poder para vivir. Necesito fuerzas para seguir. Necesito energía para poder llegar a la meta. Mis amados, yo sé que la vida es dura y a veces cansa. La vida normal te puede desgastar. Ya no digamos la vida en situaciones tan difíciles o extranaturales como las que estamos viviendo hoy. Puede ser todavía más desgastante, más agotador. Y una crisis tras otra te puede fundir y te puede drenar las energías con mucha facilidad. Algunos de ustedes quizás ya están listos para rendirse, para tirar la toalla. Alguien quizás estará pensando, ya hice todo lo que pude, ya soporté todo lo que pude, no puedo más, no soporto más. Usted necesita fuerzas más allá de las suyas para poder soportar y para poder tener gozo a pesar de lo que le pasa. Mire cuál era la fuente de poder del apóstol Pablo.
Seguimos leyendo el capítulo 1, ahora el versículo 18 al 20, Filipenses 1:18. Por esto me alegro, es más, seguiré alegrándome. Versículo 19, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado. Pablo nos está diciendo aquí que hay dos cosas que a él le daban poder para seguir hasta el final a pesar de lo que pasaba. Son dos cosas que pueden darte poder a ti, a mí, para poder terminar con gozo nuestra carrera. Lo primero, él dice, la oración de la gente. Y lo segundo, dice, la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Y nosotros podemos contar con esas dos cosas. Por eso no menosprecie la oración de la iglesia, no menosprecie la oración de los miembros del cuerpo de Cristo. Por eso Jesús dijo que si dos se ponen de acuerdo a pedir cualquier cosa, el Padre lo haría. Pida oración. No menosprecie las oraciones de sus hermanos de la iglesia. Pida oración. Pida que oren por usted. Era lo que sostenía Pablo en medio de la adversidad. Y la segunda cosa, dice él, el Espíritu de Jesucristo que lo habitaba. Sepa usted también que el Espíritu Santo está en usted. El Espíritu Santo te habita. El Espíritu Santo vino a vivir dentro de ti el día que creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y prometió el Señor que estaría allí para siempre. El Espíritu Santo te habita con todo su poder desde ese día. Por eso es que Pablo escribe a Timoteo y le dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu de Dios te habita, el poderoso Espíritu de Dios te habita. Y me llama la atención, el pasaje sigue diciendo en el versículo 20, mi ardiente anhelo y mi esperanza. La esperanza. Mis amados, para poder hacerle frente a las dificultades de la vida, no solamente se necesitan fuerzas, se necesita esperanza. En el Nuevo Testamento, la palabra esperanza es sinónimo de tener fe. Necesitamos tener esperanza. ¿Sabe? La Universidad de Cornell en Estados Unidos hizo un estudio con 25,000 prisioneros, exprisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos dedujeron varias cosas, pero lo que me llama la atención para esta noche es que dedujeron que un hombre puede soportar tremendos dolores, grandes niveles de presión y estrés, sin volverse loco y sin morir, siempre y cuando tuviera esperanza. Muchos de esos soldados se mantuvieron vivos a pesar de que ya no comían, a pesar de que los maltrataban, a pesar de que los golpeaban, porque tenían la esperanza. Ellos estaban seguros que serían liberados. Eso los mantuvo con vida. En el momento en que usted pierde la esperanza, usted está acabado. Y nosotros que hemos creído en Jesucristo tenemos la esperanza que Dios está con nosotros, la esperanza de que Él no nos va a abandonar, la esperanza de que nunca nos ha abandonado y no lo hará en este momento. ¿A dónde va usted para conseguir esperanza? ¿Dónde consigue la esperanza para seguir adelante? No en las noticias, no en las buenas intenciones del gobierno, no en la ayuda de los hombres. La esperanza tuya y mía se llama Cristo Jesús el Señor. Él te ama, Él está contigo y Él se quedará allí hasta el final del mundo. Tenemos esperanza. Filipenses 4:13, Pablo lo dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La esperanza de fuerzas nuevas es Cristo Jesús. Así que la tercera lección que aprendemos esta noche es que con el poder de Dios nada nos puede destruir. Así que si quiero vivir con gozo, necesito una perspectiva nueva, necesito saber establecer mis prioridades y necesito poder para vivir. Y número 4, necesito un propósito para el cual vivir. Pablo ya está viejo cuando escribe esta carta, ya está viejo y cansado, ya ha estado en la cárcel ya por 4 años.
No es primera vez que está en la cárcel, pero esta vez ya está casi al final de su vida y él está listo para ir al cielo. Lo describen algunos versículos de este libro, de esta carta a los Filipenses. Pero ahora que está preso, ha perdido todo. Le quitaron sus amigos, le quitaron su ministerio, le quitaron su libertad, le quitaron su privacidad y lo encerraron. Pablo sí sabía de cuarentenas, mire, no como nosotros, tenemos 74, 75 días de cuarentena y estamos volviéndonos locos. Pero él lo encerraron, le quitaron todo, le quitaron todo. Lo único que no le pudieron quitar era su propósito por el cual vivir. Él tenía una razón por la cual vivir. Y mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 20 en adelante. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pablo podía tener gozo a pesar de todo porque tenía un propósito por el cual vivir. El versículo 21, él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo aquí no está hablando de suicidio, no. Pablo está hablando de anticipar la muerte. Pablo está diciendo, yo no le temo a la muerte. Para mí, si me muero, gano porque yo sé que voy al cielo. Para mí morir no es pérdida, para mí es ganancia, porque sé que morir es ir a estar con Cristo. Para mí, decía Pablo con esto, para mí morir es el inicio de algo totalmente nuevo. Pero mientras estoy aquí, tengo un propósito. Mi propósito es Cristo. Mi propósito de vivir es Cristo. Mi razón de vivir es Cristo Jesús. Mis amados, cuando nosotros podemos entender este nivel de compromiso, este nivel de fe, nosotros podemos pasar la vida, no importa lo que nos rodee, siempre con gozo. Porque si algo no nos pueden quitar, es a Cristo el Señor. ¿Cómo terminaría usted esta frase? Para mí el vivir es. ¿Cómo lo terminaría usted? Siendo honesto, no lo diga fuerte, en voz alta, dígaselo para usted solo. ¿Cómo terminaría usted esta frase? Para mí el vivir es. Solo veamos lo que significa el vivir para la mayoría de gente de nuestra sociedad. Para muchos, para ellos, el vivir son sus posesiones. Viven día y noche, malmatándose por tener cosas, por lograr posiciones. Otros, para ellos, el vivir son los placeres. Dejan todo en el camino para conseguir todos los placeres que pudieran disfrutar. Para otros es poder, prestigio, popularidad. Viven para eso. El problema con los placeres, el problema con las posesiones, el problema con los logros en la vida es que no duran, se acaban en esta vida. Y aunque te lograran durar toda tu vida, hasta ahí llegan. La Biblia dice, nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Así que lo único que dura para siempre es Cristo el Señor. Cristo te basta en esta vida y te basta en la vida venidera. ¿Sabe? Poder tener gozo en la vida depende de que nosotros aprendamos a ver más allá de lo que vemos hoy, de lo que vivimos hoy. Debemos aprender a vivir nuestra vida con la perspectiva del cielo, con la esperanza del cielo.
Sabe, no todo es aquí. Y no quiero yo desearle a usted mal, pero ¿qué tal que en medio de toda esta crisis usted muriera? ¿Se acabaría todo para usted? O como Pablo decía, comenzaría algo nuevo, a vivir en ganancia. Para poder decir, para mí el morir es ganancia, y que eso sea una verdad, necesita saber decir usted con propiedad, primero, para mí el vivir es Cristo. ¿Sabe? Pablo, como le dije, veía las cosas a la luz de la eternidad. En el capítulo 3 de Filipenses, y con esto voy a ir terminando, él escribe estas palabras, Filipenses 3:13, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El mayor uso que le puedes dar a tu vida es invertirla en algo que sea duradero y que dure más allá que esta vida. Y lo único que dura más allá de esta vida es Dios, es Cristo, es su promesa de la vida eterna. ¿Sabe? El secreto del gozo es Jesús primero. Para mí el vivir es Cristo. Que pudiéramos decirlo más allá que un cliché evangélico, que pudiéramos decirlo con propiedad todos nosotros. Para mí el vivir es Cristo. Podríamos tener la certeza que al morir recibiríamos ganancia. ¿Cómo puede uno vivir con gozo, alegría y confianza? ¿Cómo puede uno tener fe? ¿Cómo puede uno ser positivo en un mundo negativo? Debe hacer estas 4 cosas que el apóstol Pablo nos enseña. Número 1, debemos todos nosotros aprender a ver las cosas bajo la perspectiva de Dios, tener la perspectiva correcta. Número 2, necesitamos tener una prioridad en la cual enfocar nuestra vida. Número 3, necesitamos un poder por el cual vivir. Y número 4, necesitamos un propósito para vivir. Qué lástima que mucha gente que vivió durante toda su vida para conseguir logros, para conseguir cosas y placeres, en esta crisis se dio cuenta que eso no vale de nada. Eso no vale de nada. Todo se acaba. Ahora te toca levantar tu mirada al cielo y darte cuenta que Cristo queda y que Él te ama. Él te ama. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho. Jesucristo te ama y te llama a una relación cercana con Él. Para eso vino a la tierra, para eso murió, para que tus pecados, que eran un obstáculo para tener una relación de Dios contigo, fueran quitados del medio. Él pagó por tus pecados para que comenzaras tú una relación personal con Dios y entendieras que en esta vida lo único que satisface es Él, no la religión, no las cosas, no los logros, no los placeres. Cristo Jesús el Señor. Esta noche quisiera orar por 2 clases de personas. Número 1, quisiera orar por aquellos que nunca han tenido la oportunidad o nunca se han decidido por invitar a Jesús a su corazón y recibirlo como Señor y Salvador. No te estoy diciendo que te cambies de religión. No te estoy diciendo venite para mi iglesia. Te estoy diciendo que necesitas y que puedes tener una relación cercana con Dios recibiendo a Jesús en tu corazón. Quiero orar por todos aquellos que quieran hoy invitar a Jesús a su vida. Allí donde está, quiero que usted en su corazón pueda inclinar sus ojos y en su corazón, inclinar su cabeza, cerrar sus ojos y en su corazón repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que te necesito. Te pido que me perdones, que cambies mi vida, que entres a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Creo que moriste y resucitaste para salvarme.
Gracias por escucharme y perdonarme. Gracias por aceptarme. Amén. Si usted hizo esta oración, me encantaría saberlo, porque quisiéramos acompañarle a usted en su crecimiento para que usted pueda sacarle el mejor provecho a este momento, a esta decisión que tomó ahora. Escríbanos al pie de esta transmisión o mándenos un mensaje a nuestra fanpage. Me encantaría saber de usted. Ahora quiero orar por todos aquellos que han perdido la alegría y el gozo y que están enfrentando duras adversidades. Que el Señor nos ayude a establecer prioridades, que el Señor nos ayude a poder tener la perspectiva correcta y que el Señor nos dé de su poder y que Él reafirme su propósito en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por cada hombre y cada mujer que en su necesidad y en su crisis hoy se acercan a ti. Muchos de ellos son tus hijos, por los que tú, Señor, pagaste en la cruz. Hoy vengo para rogarte que tú puedas con tu Espíritu Santo recordarles todo lo que son en ti y todo lo que tú eres en ellos. Padre, en el nombre de Jesús suplicamos que puedas manifestarte en sus necesidades. Oramos por aquellos que están enfermos, aún aquellos que han sido desahuciados. Te suplicamos que extiendas tu mano y les sanes en el nombre de Jesús. Restaura su salud física, su salud mental, espiritual, en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada familia, a cada hombre y a cada mujer, a cada joven, a cada señorita. Bendecimos a los niños. Te rogamos que proveas a sus necesidades. Y te rogamos por nuestra patria, te rogamos por El Salvador, te rogamos por Centroamérica, por las naciones de América, te rogamos por las naciones de la tierra. Ten misericordia, contén con tu gran poder el virus y trae la salud a la tierra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Dale fuerzas a aquellos que están en primera línea, trabajando duramente para mantener y preservar la vida de los que están enfermos. Te suplicamos por ellos en el nombre de Jesús. Te rogamos que les guardes. Y te rogamos, Señor, por nuestras autoridades, que de una vez puedan tomar en consenso las mejores decisiones. Bendícelos en el nombre de Jesucristo. Ponemos en tus manos nuestras vidas y confiamos en que tú reinas y tú gobiernas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ha sido una bendición haber llegado a su casa esta noche. Le quiero invitar para que usted pueda compartir esta transmisión. Comparta el link. Si no lo pudo hacer al inicio, hágalo hoy al finalizar. Hay muchas personas que necesitan escuchar esto. Le esperamos en nuestra reunión del domingo a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarles a que usted pueda ser partícipe y pueda usted sembrar para ayudar a las personas que están en necesidad y que fueron afectadas con las lluvias de la reciente tormenta tropical. Estamos recogiendo ayuda en alimentos no perecederos, en ropa para adultos y para niños. Puede también escribirnos y al final también está aquí el número de nuestro WhatsApp para que usted también pueda escribirnos. Queremos ayudarle, pero también queremos que usted ayude a otros. Gracias por estar ahí. Un abrazo a todos. Que Dios los bendiga. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a mantenerte pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. No olvides que estamos acá para vos. Queremos apoyarte y estar en tu vida. Si tenés alguna necesidad, querés pasarnos tus peticiones o simplemente conversar con nosotros, por favor no dudes en escribirnos. Si quieres apoyar a nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de la página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. No olvides orar por nosotros. Que Dios te bendiga.